Muchas gracias, señor ministro. Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Les aviso que este será el último punto que veremos en la sesión de esta tarde y empezamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vox relativa al colapso del Sistema Nacional de Salud provocado por el Gobierno de España. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Armario González. Ruego a los diputados que van abandonando el hemiciclo, por favor, que lo hagan en silencio. Por favor, silencio. Tiene la palabra la señora Armario. Muchas gracias, señora presidenta. La desesperación por esperar lo que no llega es un sentimiento de miles de españoles que soportan la frustración, la angustia cuando el hospital no llama, cuando la cita médica no llega, cuando cada segundo cuenta en una sala de espera. Esta iniciativa es un acto de compromiso de Vox con los españoles. Es un llamamiento para recuperar el sentido común, es una defensa firme, clara y sin complejos de nuestro sistema sanitario y de quienes lo sostienen. España sufre una crisis del sistema sanitario que nada tiene de repentina, ni es un colapso inesperado. Ha sido un deterioro progresivo, constante, que era de esperar. Una crisis que no nace de la casualidad, sino de la acumulación de decisiones erróneas, de la ausencia de planificación, de mala gestión y de la obstinación ideológica de este Gobierno. La sanidad ha enfermado por falta de cuidado hacia nuestros profesionales médicos, por la falta de recursos materiales, por la falta de infraestructuras y por la falta de inversión. A lo largo de los años, el sistema de salud, que fue diseñado para dar servicio de calidad a los españoles, se ha convertido en 17 sistemas sanitarios diferentes por cada comunidad autónoma, con normativas y protocolos diferentes, listas de espera con atención diferentes. El ejemplo lo tenemos en Andalucía. Hemos tenido que padecer un protocolo sanitario en materia de cáncer de mama que ni siquiera el Partido Popular reformuló tras años de gobierno socialista. Además, los gobernantes tanto del Partido Popular como del Partido Socialista que han gestionado y gestionan estos 17 sistemas sanitarios han dejado que se conviertan en distintos destinos turísticos para los extranjeros. Una operación, una prueba, menú a la carta en sanidad, a coste cero, sin haber contribuido jamás al sistema, ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos. Un coste cero para ellos, pero traducido en más impuestos para los españoles, que son los que pagan la pulsera sanitaria del todo incluido. Desde luego, la situación se ha agravado desde que Sánchez llegó al poder, porque una de sus primeras medidas fue reintroducir la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a extranjeros no registrados ni autorizados a residir en España, perjudicando a los españoles que llevan generaciones contribuyendo con el esfuerzo al sostenimiento de los servicios con personas que acaban de llegar de forma ilegal. Y con el último decreto para unificar los criterios administrativos de acceso a la sanidad ordinaria, todos ellos tienen acceso a un médico de cabecera o incluso a una operación programada, cuando ya de por sí es bastante difícil para los españoles. Esta situación es tan injusta como vergonzosa, teniendo en cuenta que los españoles pagan más impuestos que nunca y que no ven reflejados en los mejores servicios públicos de calidad ni en el acceso a las ayudas sociales. La traición, desde luego, es mayúscula. Para esto sí que han querido ustedes aplicar una norma, pero para aplicar la tarjeta sanitaria única, para que cualquier español sea atendido sin discriminación en España y así no existan españoles de primera y de segunda, para esto no hay norma. Cualquier gobierno decente que se preocupe por lo suyo pondría remedio urgente a esta situación tan grave. En cambio, la ministra de Sanidad ya está pensando en marcharse. Que nuestros enfermos estén en sus camillas, durmiendo en los pasillos, como si fueran bolsas de basura tirados, pues ella pasando. Que un profesional médico no pueda ejercer su profesión en España porque no habla catalán o gallego, ella pasando. Que existan españoles de primera o de segunda, según vivan en Andalucía o en el País Vasco, ella pasando.
Que las listas de espera sean cada día más interminables, pues ya pasando. Que los médicos exigen la dimisión de la propia ministra de Sanidad, pues pasando también. Que el dinero de los españoles va a parar a la sanidad pública de países como Marruecos, Egipto o Etiopía, mientras la nuestra se deteriora, pues ella pasando. Total, si ella ya está pensando en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿qué más le da? El diagnóstico de nuestro sistema sanitario es el que todos vemos: saturación, deterioro y colapso. Los hospitales y centros de salud necesitan más profesionales sanitarios y más profesionales médicos. Pero claro, ellos se marchan ante el desprecio de este Gobierno. Huyen de los contratos temporales, de las jornadas interminables, consultas saturadas, guardias acumuladas, precariedad laboral, salarios desiguales, sobrecarga asistencial y falta de conciliación. Un país que necesita médicos pierde médicos. Un sistema que requiere refuerzos expulsa a los que tienes. Exportamos médicos, pero importamos pacientes. ¿Puede ser un Gobierno más dañino para retener el talento? ¿Puede ser un Gobierno más venenoso para toda la salud de los españoles? Toda esta crisis se traduce en datos. En el primer trimestre de 2026, 9.000 personas han fallecido esperando la dependencia. Las listas de espera han crecido un 46% más desde 2018. Más de 850.000 personas tienen que esperar para operarse. Hay que esperar de 93 a 121 días de media y 1 de cada 5 pacientes espera más de 6 meses. En resumen, se espera más, se complica más la dolencia y, por lo tanto, se sufre más. Este Gobierno traidor, los españoles que tienen que soportar las listas de espera y nuestros mayores y enfermos que han fallecido esperando la dependencia, les importa un comino. Mientras que la izquierda prioriza al que acaba de llegar y exporta pacientes, Vox prioriza la defensa y la protección de los españoles, porque es de sentido común querer que se reconozca a nuestros profesionales médicos y que tengan mejores condiciones laborales. Es de sentido común querer que en España se disminuyan las listas de espera. Es de sentido común combatir el fenómeno del turismo sanitario que erosiona nuestro estado del bienestar. Es de sentido común favorecer que los españoles tengan los mismos recursos en todo el territorio español. El objetivo de esta iniciativa es recuperar la calidad de la sanidad pública que hoy no aparece por ningún lado. Queremos recuperar el sistema que con trabajo y esfuerzo los españoles han levantado. Y, por supuesto, sabemos que no es suficiente, pero al menos la ministra ya está preparando las maletas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Armario. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Román Lassanada. Perdón, Jasanada. Gracias, señora presidenta. Trae el Grupo Parlamentario de Vox, la señora Armario, una PNL que incluye dos temas, como son, por una parte, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el deterioro que está sufriendo y los derechos o la asistencia sanitaria que se presta a las personas no nacidas en España. El Gobierno de Pedro Sánchez ha fracasado en sanidad, teniendo la obligación de liderar, de coordinar, de cogobernar las políticas sanitarias para conseguir una mejor salud de todos los españoles, no lo han hecho. Este fracaso no lo digo yo, lo dice el barómetro de la encuestadora de cabecera del Partido Socialista, el CIS. Barómetro sanitario nos dice que la satisfacción del sistema sanitario es la peor en el momento actual de toda la serie histórica desde 2003. Teniendo la peor valoración en los territorios Ceuta y Melilla con gestión directa del Ministerio. Esto es la opinión de los ciudadanos, no la opinión del Partido Popular. Otros ejemplos de fracaso: huelgas generales de médicos en el último año ante la imposición, arbitrariedad, sectarismo de la ministra y huelgas generales también contra el Estatuto Marco que propone el Gobierno. Otros ejemplos del fracaso: el retraso en el acceso a innovaciones terapéuticas
de más de 600 días, duplicando los datos que existían en el año 2018. Otros ejemplos, el fracaso en las oposiciones de formación sanitaria especializada, los MIR, que ya hemos podido debatir en esta Cámara. Y todos estos fracasos, el fracaso del sistema sanitario en España, con la sexta ministra de la era Sánchez, la ministra Mónica García, que poco le importa este debate porque ha estado aquí hasta hace 5 minutos y se ha marchado, colocada únicamente como cuota de sumar y que ahora anuncia que volverá a presentarse para ser la lideresa de la oposición en la Comunidad de Madrid. Eso sí, pegándose por ese puesto de líder de la oposición con un compañero de gabinete, con el ministro Óscar López, y que ambos van a utilizar su posición en el Gobierno como trampolín a estas elecciones y únicamente no para cogobernar con las comunidades autónomas, sino para hacer oposición a una comunidad autónoma. Y ella lo dice tan orgullosa, que va a compaginar los cargos. Yo ya veo el titular: ministra a tiempo parcial, candidata a diputada de la oposición. Ministros a tiempo parcial que demuestran lo poco que importa la sanidad al Gobierno socialista. La PNL de hoy me ha gustado más la intervención que la propia PNL. Creo que la PNL, en lo que queda escrito, tiene una visión reduccionista, simplista, quizás efectista, responsabilizando exclusivamente a la inmigración del deterioro del Sistema Nacional de Salud. Y ahí no estoy de acuerdo, esto no es así. La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud no está en riesgo por la inmigración de modo exclusivo, como plantea Vox. Hay otras muchas razones que debemos de atacar si queremos garantizar la sostenibilidad. El Sistema Nacional de Salud, para garantizar su sostenibilidad, precisa liderazgo nacional, financiación, reformas estructurales y de gestión, planificación y ordenación de profesionales y también fondos extraordinarios para la financiación de los costes derivados de la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación administrativa irregular. Y también, entre otras cosas, regular el derecho a la prestación sanitaria. El derecho a la prestación sanitaria corresponde a quien cumple la ley, contribuye y tiene residencia legal, tiene arraigo, es decir, que tiene un vínculo estable, real y verificable en el territorio. Y se debe diferenciar de la asistencia sanitaria, que debe prestarse en aquellos supuestos donde no hacerlo es inasumible para cualquier sociedad decente y para cualquier persona con unos mínimos principios humanistas. No compartimos reducir la asistencia exclusivamente a los supuestos de emergencia vital, como plantea Vox, porque la exclusión indiscriminada de personas que residen en España no es la solución. Debemos ordenar el derecho con todo el rigor y dar la asistencia sanitaria necesaria. Sí, por tanto, a ordenar el derecho, no a retirar la asistencia de manera indiscriminada. En el tema de inmigración tenemos algunas visiones diferentes que Vox. Somos partidos diferentes, aunque nos podemos entender y cumplir lo que pactamos. Lo escribimos y somos transparentes, no como los pactos encapuchados del Gobierno socialista con algunas fuerzas políticas. Y en su PNL hablan de remigración, terminología identitaria y colectivizadora que creemos que es inconstitucional, contraria al derecho europeo y contraria a la idea de política humanista que defiende el Partido Popular. No estamos de acuerdo ni con regularizaciones masivas ni con remigraciones. No estamos de acuerdo con puertas abiertas para todos, ni tampoco con deportaciones masivas no ajustadas a derecho. Un portavoz del Grupo Vox hace un año anunciaba la barbaridad de la deportación de 7 u 8 millones de extranjeros. No estamos de acuerdo en juzgar a todos los inmigrantes como verdugos ni tampoco como víctimas, pero tenemos claro que el que delinque debe ser expulsado. Hay que poner fin a la inmigración irregular y el retorno de los inmigrantes irregulares debe hacerse de modo individualizado y de acuerdo a la ley. La inmigración debe ser legal, ordenada y vinculada a las necesidades del mercado laboral. Y concluyo. Hay que revertir, estoy de acuerdo, el deterioro de la sanidad y para eso hace falta políticas de luces largas, consensuadas con todos los agentes y con una financiación adecuada. Lo contrario que hace la ministra a tiempo parcial, Mónica García. Esta ministra debería dejar el ministerio sin su objetivo en la Comunidad de Madrid y dejar paso a alguien con altura de miras en salud. Y me uno a lo que gritan miles de mis compañeros médicos de profesión y hoy también el dirigente del Partido Socialista, del Partido PNV, el señor Aitor Esteban. Ministra, dimisión.
Muchas gracias, señor Román. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Micó Micó. Gracias, presidenta. A mucha gente habría que meterla en un cayuco, estar 5 días en el Atlántico, mañana y tarde sin comer. El bisbe de Canàries es referia a vostès, senyories de Vox i també del Partit Popular, perquè amb tot el tema de la immigració vostès no són ni cristians ni bones persones. Han decidit enfrontar a l'últim contra el penúltim i el que és pobre amb el que és pobre i a més migrant. I ja els va bé així, perquè mentre que uns assenyalen els de la pell un poc més fosqueta, els altres preparen el negoci. La fórmula perfecta del cinisme del Partit Popular i de Vox, de la dreta i de l'extrema dreta. El PP privatitza la sanitat, l'entrega a fons estrangers que fan negocis amb la salut, mentre que Vox assenyala als migrants per a tapar els saqueig que estan fent a la sanitat pública. I que quede clar, vostès porten ací esta basura racista avui per a dir-li a la gent que la sanitat cada vegada està pitjor per culpa del pobre migrant que ha agarrat el mateix constipat que podem agarrar qualsevol de nosaltres, que agarren també vostès i que ha hagut d'anar a passar la vesprada a urgències per a que li donen antibiòtic. Però en realitat la sanitat està pitjor pels contractes milionaris a Ribera Salut en València o els negocis del noviet d'Ayuso ací en Madrid. I mentre fan caixa, el PP fa caixa i vostès fan odi. I això el que fa és desmuntar el sistema públic sanitari. No col·lapsa la sanitat qui arriba en patera. Col·lapsa la sanitat qui fa retallades i qui fa privatitzacions. No col·lapsa la sanitat el migrant pobre que va al metge per a que li facin una radiografia al seu fill que ha caigut un bac en la bici. La col·lapsa el senyor francès que controla Ribera Salut. Señorías de Vox y señorías del Partido Popular, no basta con ir a misa los domingos. Para ser un buen cristiano hay que dejar de presentar racistadas como estas. Yo, miren, de verdad, no sé si existe el cielo, pero si existe, ustedes cada vez están un poco más lejos de poder llegar a él. Muchas gracias, señora Micó. Tiene la palabra el señor Catalán Higueras. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Miren, uno puede hablar de lo que sabe, y en este caso concreto de la sanidad en la Comunidad Foral de Navarra. Y la situación de la sanidad navarra es lamentable. ¿Y quién gobierna en Navarra? La izquierda, la extrema izquierda y el secesionismo. Y estamos en los peores datos de la historia sanitaria de nuestra comunidad. Las quejas, el malestar de los propios ciudadanos y también de los profesionales sanitarios es más que evidente. Es un auténtico escándalo, señorías. Todos los días hay alguna noticia de deterioro de la sanidad, en este caso de la sanidad pública de Navarra. Y por lo tanto, señorías, esa es una triste realidad. Se están cerrando servicios de urgencia de atención primaria. 60.000 navarros, señorías, están esperando ser atendidos por un especialista. Los tiempos de espera aumentan. Somos la comunidad con el segundo peor dato de todas las comunidades autónomas españolas. Podríamos hablar también de la valoración de los ciudadanos sobre su sistema de salud. Y en el caso concreto de Navarra, la mejor nota, qué casualidad, en tiempos de gobiernos de UPN. La peor ahora, gobernando la izquierda, la extrema izquierda y el secesionismo. Podríamos hacer una comparativa con lo que ocurre en otras comunidades autónomas. Cuando gobernaba Unión del Pueblo Navarro, Navarra era la primera comunidad
en valoración de sus ciudadanos en materia sanitaria. Ahora somos la 13ª. Pero es que podríamos hablar también de la derivación a los centros privados. Del año 2014 con gobiernos de UPN a 2024 con gobiernos de la extrema izquierda, de la izquierda y del secesionismo. Un 20% de incremento. Entonces nos decían que privatizábamos la sanidad. Ahora callados. Hipocresía pura y dura. Y siguen, señorías, sin pedir perdón y tampoco sin asumir responsabilidades. Esta es la triste realidad de la sanidad gobernada por partidos de la izquierda, la extrema izquierda y el secesionismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Tiene la palabra el señor Sánchez Serna. Bueno, gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Vox trae otra proposición, parece que traen copias de copias, que utiliza la situación de la sanidad pública como excusa para hablar de lo que de verdad le interesa a ustedes, que es criminalizar a las personas migrantes. Llevan años intentando instalar una idea muy simple, y es que el colapso de los servicios públicos es culpa fundamentalmente de los inmigrantes, de los recortes de personal, de las privatizaciones, desde el pilfarro en conciertos con la sanidad privada. De eso ustedes no tienen nunca nada que decir. Además, a ustedes solo parece que les preocupa un tipo de migrante, ¿no?, que es el que tiene la piel más bien oscurita, porque del turismo sanitario, de los del norte, ustedes no dicen nada. A este racismo de siempre ustedes le llaman ahora prioridad nacional. Digo racismo porque no es una cosa que se hayan inventado ustedes ahora, ¿eh? Los españoles primero era lo que jaleaban los grupos nazis, como España 2000, hace 2 décadas. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Ahora el Partido Popular les compra la mercancía nazi, aunque lo compran con un lacito más bonito y lo llaman prioridad nacional. Pero lo que hay debajo es lo mismo, ¿no? El señor Garriga, por ejemplo, el otro día decía que español es el hijo de un español y de una española, y que solo esos españoles tienen que tener acceso prioritario a la educación, a la sanidad. Tiene guasa la cosa, ¿no? Si hubieran aplicado ese principio al pie de la letra, con la madre, por ejemplo, de Ignacio Garriga, que es de Guinea Ecuatorial, pues seguramente no habría dado a luz en un hospital español. El padre de Hermann Tertsch, Eckhard Tertsch, por cierto, un nazi, seguidor de Hitler, habría muerto seguramente en Berlín y no habría sido tratado en un hospital de Madrid. Y Vito Zoperali Quiles, hijo de italiano, pues tampoco habría podido estudiar en la universidad pública, aunque sabemos que las aulas no las pisó mucho y así le va. Ni siquiera el señor Abascal sabe muy bien qué es ser español y ha pedido, de hecho, que se estudie en las universidades qué es eso de ser español. Mal no le vendría. Ustedes, desde luego, son una broma de mal gusto, una broma de la que podría reírme toda la tarde si no fuera tan peligroso lo que proponen. Porque, además de racista, su propuesta es profundamente irresponsable y estúpida. Negar sanidad a un colectivo supone poner en riesgo la salud de todos y quebrar los programas de prevención, de vacunación o de control de enfermedades infecciosas. Yo sé que a ustedes esto les da igual. Si ustedes nos proponían que querían salir de la Organización Mundial del Comercio, recomendaban no vacunarse de la COVID, pero es que, señorías de Vox, hay un problema, y es que sus estupideces cuestan vidas y no podemos pasarles ni una. De modo que, frente a su prioridad nacional, desde Podemos vamos a reivindicar la prioridad obrera, que es la prioridad de la mayoría social. Español o española es quien vive, trabaja, estudia y lucha por sus derechos y por el progreso de esta tierra. Son los que levantan el país. Y esos trabajadores y esas trabajadoras son todo lo contrario de lo que ustedes representan. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Arratsalde on guztioi, egia esan badira zenbait proposamen eta ekimen politiko zentzu demokratikoa, zentzu empatikoa eta gizartearen oinura eta oinarrizkoa den giza duintasuna defendatzen dugunontzat onartezinak direnak. Onartezinak eta iguina sortzen dutenak. Politikoki diskriminatzaileak direlako,
juridikoki legearen kontrakoak direlako, baina bada esparru bat guztien gainetik dagoena eta honek errespetatzen ez duena. Humanismoa, gizatasuna. Esta proposición es la antítesis de lo que una sociedad democrática debe aspirar, es la deshumanización más lacerante, es la discriminación del otro por ser otro y por no ser nuestro. Decía Hannah Arendt que la deshumanización comienza cuando dejamos de ver a los demás como personas y empezamos a verlos como categorías. Es lo que Bauman dice, la escoria humana o el resto. Ustedes han querido emular la práctica política y social que hace 90 años llevó a Europa a la ruina moral. Y ello porque consideran que la dignidad humana es algo que está por debajo de un documento nacional de identidad. Porque consideran que ser español es un grado superior a ser persona. Porque consideran que España está por encima de todas las cosas, incluso de todos los españoles. ¿Qué decir de los que no lo somos? Pero si además has llegado en patera, has dejado a tu tierra natal obligado por unas circunstancias no deseables o has venido como has podido a donde se vive mejor, pues entonces no le vamos a dar atención médica. Los españoles primero, y si llevan pulserita, más primero todavía, categoría premium. Los españoles y los no españoles también saben bien lo que es buscarse un futuro incierto en tierras lejanas y afrontando penurias, exilio o emigración. Y si en esos países de adopción, en México, en Venezuela, en Argentina, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, en su día hubiera estado gobernando Vox, ¿qué hubiera pasado? Ayer le oía a su portavoz, que ya han citado al señor Fuster, que con ese aire de chulería de quien avisa a los que se portan mal, refiriéndose a las palabras del obispo de Canarias, decía textualmente que la Iglesia, el obispado, tiene unas posiciones en materia de inmigración incompatibles, absolutamente incompatibles con la defensa de la nación, con la defensa del bien común y con la defensa de los que no se bloqueen los servicios públicos. Y decía que eso, el de ellos, es la prioridad nacional de la defensa siempre de la cultura cristiana en España. ¿Saben ustedes a qué lleva esto? ¿Saben ustedes lo dañino que es para una sociedad que se dice democrática tener un pensamiento tan perverso como este? En el fondo ustedes deciden qué es la defensa de la nación y cómo debe de serlo. Y además le dicen al obispo que lo que dice el Evangelio va en contra de la defensa de la nación. Y le dicen cómo debe actuar para defender la cultura cristiana. ¿Y qué es la cultura cristiana si no es la defensa de los principios del Evangelio, precisamente? Ustedes se parecen más a Torquemada que al Concilio Vaticano II. Pero los de Vox, por muy terrible que me parezca su forma de pensar y de actuar, no les podré tachar de hipócritas. Sé lo que son. Discriminadores, pero coherentes. Fachas, pero consecuentes. ¿Y ustedes? La derecha, que comparte el ideario liberal, incluso se jactaban de ser demócratas cristianos en una época. Ustedes que quieren codearse con la élite conservadora europea, ¿qué dicen de todo esto? Ustedes tienen más pecado, porque han tragado con ellos sin inmutarse. Y su ansia de gobernar a cualquier precio les ha llevado a este deterioro moral y político. En Euskadi siempre ha sido sagrado la atención a las personas, sin preguntar la nacionalidad, sin preguntar por su origen o religión. En Euskadi hemos atendido a las personas en los momentos más difíciles. Cuando ustedes, con el gobierno de Rajoy, trajeron aquel decreto y cortaron la atención sanitaria universal, yo mismo subí a esta tribuna más de una vez a solicitar la derogación de aquel famoso decreto infame. Y nosotros pusimos pie en pared y en Euskadi no se dejó de atender a nadie, a coste incluso de tener... Un momento, señora Aguirrechea. Por favor, señores diputadas y diputados, algunos que están haciendo corrillos, yo les ruego que guarden silencio, si no es imposible. Por favor, silencio. Señores diputados y diputadas. Cuando quiera, señora Aguirrechea. Solo escuchan cuando hablan ellos. Decía que nosotros pusimos pie en pared y que en Euskadi no se dejó de atender a nadie, a coste incluso de tener que asumir las consecuencias de dicha actitud, pagándolo todo de nuestro bolsillo. Pero el tiempo nos ha dado la razón y gozamos de una sociedad solidaria, empática y colaborativa, con un enorme sentido de comunidad. Una comunidad, un país que no quiere que nadie se quede atrás y que ofrece acogida y oportunidades a aquellos que desgraciadamente han tenido que dejar sus lugares de origen para labrarse un futuro. Porque, como dijo nuestro consejero de Seguridad en el Parlamento Vasco, esa es nuestra prioridad nacional.
Y para acabar, decir que además de discriminatoria, excluyente, inhumana, esta PNL es falaz, es embustera. Los problemas de la sanidad, que son muchos, y ahora con esta huelga de los médicos y un gobierno que no está haciendo nada para que se solucione, se multiplican. Y la ministra parece que se preocupa más de sus primarias que de otra cosa. Pues los problemas de la sanidad no son de los inmigrantes y los colapsos tampoco. No hagan populismo y demagogia con algo tan serio. ¿Pero qué hago pidiéndoles que no hagan populismo si son eso? Gracias. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Recas Martín.